Hoy estaremos estudiando el capítulo 2. Le voy a invitar, por favor, que vaya a su Biblia. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2. No llegó a la bienvenida la hermana Marcela, pero nos da mucho gusto que esté aquí junto con David. Dios te bendiga, David. Y le voy a invitar, por favor, que leamos todos juntos Primera Tesalonicenses capítulo 2, verso 13 y 14. Primera Tesalonicenses capítulo 2, verso 13 y 14. Ahí en sus lugares voy a darle lectura, voy a estar usando la versión 60. Y acompáñenme por favor este capítulo 2, verso 13 y 14. Vamos a leerlo todos juntos. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Acompáñenme a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias por la bendición que nos das, Señor, de estar en tu casa de oración. Te ruego, Señor, que nuestro corazón pueda estar dispuesto para escuchar tu palabra. Te ruego que cualquier cosa que haya en la mente, en la vida de mi hermano, que tú la disipes, Señor. Que si tiene algún pendiente, tú permitas que hoy pueda estar atento a tu palabra. Permíteme, Señor, predicar fielmente tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el pasaje del día de hoy es: vivamos el Evangelio sin máscaras. Vivamos el Evangelio sin máscaras. Hoy en día, el tema de dar a conocer a alguien que no soy es muy común, principalmente en las redes sociales. De repente vemos a amigos o amigas que suben en su foto de perfil una foto, no solo la mejor, sino viene la foto bien pintada, bien photoshopeada, y dices tú, esta no es mi amiga, este no es mi amigo, como que le faltan unos kilitos. Y de repente en las redes sociales podemos mostrar a alguien que no somos. A veces incluso podemos estar teniendo problemas en el trabajo, problemas en el matrimonio. Podemos estarnos llevando como mal con nuestra esposa y de repente estar subiendo fotos en donde estamos de lo mejor y la vida en rosa, pero en realidad estamos proyectando algo que no estamos viviendo. Hoy vamos a estudiar en la carta del apóstol Pablo, del capítulo 2, del verso 1 al 16, este pasaje donde el apóstol no fue dos caras. El apóstol, cuando trajo el evangelio
a la iglesia de Tesalónica fue sincero, sin hipocresía. ¿Sabía usted que la palabra hipócritas en el griego hacía referencia al teatro que en ese tiempo, en el tiempo de la filosofía griega, 350, 400 años antes de Cristo, un actor mostraba algo que no era, y a eso que ellos hacían se le conocía con esta palabra hipócritas. De ahí viene la palabra hipócrita, que dicho sea de paso, recordarán también, aquí tenemos unos médicos, un médico, mi papá, el Hipócrates se le conoce como al padre de la medicina. Hoy los médicos hacen, no sé si todavía lo hagan, ese juramento o ese decálogo que hablan acerca de Hipócrates. Bueno, esa palabra viene de mostrar una careta distinta a la que soy. Y el apóstol Pablo va a enseñar a la iglesia y le dicen: oigan, yo vine a ustedes con un corazón sincero. Les traje la palabra de Dios con la intención de que la palabra de Dios pueda traerles salvación a ustedes y santidad a mi vida. Vamos a iniciar capítulo 2, verso 1 en adelante. Vivamos sin máscaras, agradando a Dios y no a los hombres. Cuando daba yo este relato al inicio de que a veces en las redes sociales buscamos dar una apariencia que no somos, es porque generalmente buscamos que la gente nos vea de una manera distinta. Buscamos que la gente diga: wow, mira, el pastor, qué bonita familia, pero se llevan, que para qué les cuento. Mira, este hermano, se la pasa viajando con su esposa, pero en realidad traen una vida totalmente desordenada. Acompáñenme, verso 1 y 2. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica: porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no resultó vana. ¿De qué visitas se está refiriendo el apóstol Pablo? Dice: oigan, cuando yo los visité, esa visita que yo les hice no fue en vano. Se está refiriendo a la que ya hemos estudiado como iglesia en Hechos 17. Cuando el apóstol Pablo llega a Tesalónica, trae el evangelio, está 3 días de reposo compartiendo con ellos en las sinagogas, pero tuvo que salir rápido porque lo empezaron a perseguir por compartir el evangelio. Porque no había sido vana su visita. Hermanos, muy sencillo, les había traído el evangelio que les había dado salvación. Si recuerda usted lo que vimos la semana pasada en esta introducción, el apóstol Pablo está escribiendo esta carta desde Corinto, año y medio después de que había estado con la iglesia de Tesalónica. Había pasado año y medio de que Pablo había estado con ellos. Y ahora les escribe esto: porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no resultó vana. Verso 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. El apóstol Pablo les dice: ustedes saben que nosotros, cuando llegamos con ustedes, veníamos de Filipos y fuimos ultrajados en Filipos. ¿Qué le había pasado al apóstol Pablo en Filipos? Lo habían golpeado, lo habían encarcelado por predicar el evangelio.
Es ese famoso pasaje de Hechos 16:31, cuando el apóstol Pablo estaba encarcelado y le dice al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo en este momento. Ustedes saben que veníamos de Filipos, a donde fuimos ultrajados, fuimos encarcelados por el evangelio, pero cuando llegamos con ustedes, seguimos predicando el evangelio. Hermanos, ¿qué esperábamos o qué cree usted que el apóstol Pablo, pensando carnal y humanamente, hubiera hecho? Vengo de Filipos, me golpearon por predicar el evangelio, me encarcelaron, llego a Tesalónica. Nosotros podríamos pensar: calladito me veo más bonito. Pero no, hermanos, el apóstol Pablo llegó sin importarle que había sido ultrajado, había sido encarcelado. Ahora llega a Tesalónica y sigue predicando el evangelio. El temor a ser encarcelado no impidió que Pablo predicara el evangelio. ¿Qué te está impidiendo a ti predicar el evangelio? ¿Cómo podemos llegar a ser valientes para predicar el evangelio? ¿Cómo podemos llegar a esa valentía, hermanos? Orando, pidiéndole a Dios: Señor, dame fuerzas, dame valentía. Hoy no me van a golpear, hoy no me van a meter a la cárcel, pero dame valentía, Señor, para estar fuerte cuando me rechace mi vecino, mi amigo, mi compañero, mi familiar, cuando yo le comparta el evangelio. Orando para que Dios nos dé el valor para hacerlo. Pida usted al Espíritu Santo valentía para predicar. Mire, empiece con algo pequeño. Recuerdo, ya se fue Isra, pero Isra tiene un método bien sencillo. No traigo aquí a la mano un folleto, pero él llega con las personas y les dice: ¿le puedo obsequiar un folleto? Y la persona, tal vez por educación, lo recibe. Sí, gracias. Y inmediatamente: ¿gusta que le explique lo que dice? Bueno, sí. Y le empieza a compartir el evangelio. Vean cómo es algo tan sencillo que podemos iniciar, hermanos. Pida valor para el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo le dé fuerza. El apóstol Pablo nos está compartiendo. Dice, verso 2: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo, esa palabra es valor, tuvimos valor en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. La oposición era la persecución que Pablo traía de los judíos. Pídale al Señor: Señor, dame valor para compartir tu palabra. A este primer punto del verso 1 y verso 2, hermanos, le he llamado: se requiere valor para predicar. Se requiere valor para predicar el evangelio. No se le olvide, vivamos sin máscaras, agradando a Dios y no a los hombres. Y esto nos lleva a al segundo punto, versos 3 y 4. Agradando a Dios y no a los hombres. Este verso 3 y 4, así le he puesto la idea principal: agradando a Dios y no a los hombres. Acompáñeme, verso 3 y 4. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestro corazón. Muchas veces podemos estar sirviendo al Señor, pero no se te olvide, Dios es el que está analizando nuestro corazón. ¿Cuál es la razón por lo que lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo para que te vean? ¿O lo estás haciendo para agradar a Dios? ¿Lo estás haciendo para agradar al hombre? ¿O lo estás haciendo para agradar a Dios? El verso 2 que vimos hace un momento dice: tuvimos valor. Implica una libertad audaz para hablar. ¿De dónde salía esa valentía? De Cristo.
Pero en el verso 3 parece una manera que Pablo defiende su ministerio. Recuerden que cuando había una carta de Pablo, cuando Pablo estaba escribiendo una carta, la escribía en respuesta de algo que él se había enterado. En el capítulo 3 nos vamos a dar cuenta que Timoteo trajo noticias a Pablo desde Tesalónica. Pablo estaba en Corinto y llega Timoteo de Tesalónica y le dice a Pablo: oye, ¿qué crees? La iglesia que dejamos hace año y medio está predicando el evangelio. La dejaste inmadura. La dejaste solamente de 3 a 6 meses, cuando estuviste entre 3 a 6 meses, pero los hermanos están predicando el evangelio. Pero también hay personas que están hablando mal de ti. El apóstol Pablo empieza a defender su ministerio en estos versos 3 y 4. Y les dice: porque nuestra exhortación, nosotros no vinimos a darles algo erróneo, ni algo impuro, ni algo que era mentira. Verso 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. Y lo hicimos no agradándoles a ustedes, dice el apóstol Pablo, sino primeramente agradándole a Dios. Pablo buscaba demostrar que no estaba viviendo cómodamente o sin sufrir, porque lo estaba haciendo, estaba viviendo sin sufrir, estaba viviendo en ese sufrimiento. Cuando hay una mala intención, tarde o temprano, el Señor se encargará de revelar. El apóstol Pablo estaba diciendo en el verso 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el evangelio. Verso 5, porque nunca usamos las palabras lisonjeras. ¿Qué es esa palabra lisonjera? Adular. Dice el apóstol Pablo: nosotros no llegamos con ustedes adulándolos, no llegamos, hermanos de Tesalónica, qué guapos están, qué bonitos se ven, qué bonitos se llevan, qué inteligentes son. No llegaron hablando con palabras de adulación. Ni encubrimos avaricia, dice el verso 5, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles. El ministerio de Pablo no buscó agradar a los hombres, sino a Dios, quien examina los corazones. Cuando Cristo llena el corazón, el temor al hombre desaparece. La fidelidad al evangelio, hermanos, despierta oposición. Escuche usted esto. La fidelidad al evangelio despierta oposición. Bienvenido. Pero el mismo Cristo que sostuvo a Pablo en Filipos, el mismo Cristo que sostuvo a Pablo en Tesalónica, es el que sostiene la iglesia el día de hoy. Nuestra aprobación ya fue ganada por Cristo en la cruz. No predicamos para ser aceptados. Predicamos porque ya fuimos aceptados por Cristo. Del verso 5 al verso 12 encontramos nuevamente que el apóstol Pablo enseña que él no vivió con esas máscaras. Pablo fue sincero cuando les llevó el evangelio. Del 5 al 12 vamos a ver viviendo sin máscaras. Le voy a invitar que me acompañe, verso 5 al 12, yo le voy a dar lectura. Porque nunca usamos las palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos. El apóstol Pablo va a usar dos figuras para hablarles del amor. Va a usar a una mamá o a una nodriza y a un padre. Verso 7. Antes fuimos tiernos entre ustedes como la nodriza
que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por ustedes, dice Pablo, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Verso 9. Porque acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, no como trabajando de noche y de día, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de ustedes, os predicamos el Evangelio de Dios. Recuerde que el apóstol Pablo estaba recibiendo apoyo de las iglesias, especialmente de la iglesia de Filipo. Pablo estaba recibiendo ese apoyo y con tal de no ser carga para la iglesia de Tesalónica, Pablo también estaba apoyándose en cuestiones laborales que él había aprendido en su niñez, haciendo, algunos creen que él se dedicaba a hacer estas carpas o estas tiendas. Dice el verso 10, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irrepensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de ustedes. Y os encargamos de que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y su gloria. Hermano, ¿es usted sincero y transparente en sus acciones? Pablo nunca cambió su mensaje para ser aceptado. Fue fiel a la palabra. Le platicaba yo a algunos hermanos la semana pasada que ha pasado por mi mente una tentación de muchas veces, en lugar de exponer la palabra de Dios, usar pasajes temáticos para predicarle a la iglesia, usar pasajes emocionales para compartirlos con la iglesia. Porque de repente digo, Señor, hay hermanos que se me están durmiendo. Y resulta que se duermen cuando estoy explicando el pasaje de la palabra de Dios. ¿Acaso requeriré, Señor, cambiar la estrategia? ¿Acaso requeriré guardar tu palabra? ¿Hacerla a un lado? ¿Y buscar libros de motivación personal basados en un pasaje de la Biblia? ¿Acaso requeriré que me presente el día domingo, tomar un pasaje y hablar emocionalmente a la iglesia para que la iglesia se sienta contenta? Salga por las puertas con una aspirina con cafeína diciendo, gloria a Dios, hoy estuvo bien bueno el pasaje, cuando la palabra de Dios ni siquiera fue explicada. Es una tentación, hermanos. Y el Señor durante toda esta semana ha respondido a mi vida. Generalmente la iglesia va a pedir lo que quiere y no lo que necesita. Como los niños, mi hijito Davidcito es feliz si le paso dando galletas y boing todo el día. Y además va a andar el niño corriendo para arriba y para abajo. La carga de adrenalina por el alimento chatarra es lo que mantiene al niño así. Pero no le va a dar crecimiento. La exposición de la palabra de Dios es lo que a la iglesia, aunque muchos no lo quieran,
es lo que necesita para su crecimiento. Y el apóstol Pablo, en esta última sección, del verso 13 en adelante, va a explicar a la iglesia por qué es necesaria la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2, del 13 en adelante. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieron ustedes la palabra, hermanos, cuando el apóstol Pablo dice que ellos recibieron la palabra, quiere decir que el evangelio llegó a alguien que no conocía de la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Aquí vamos a ver dos grupos. La iglesia de Tesalónica recibe el evangelio y cree en Jesucristo. Vea lo que dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibieron no como palabra de hombre. Hermanos, quien está predicando el día de hoy es un hombre. Yo, el pastor. Pero estoy predicando la palabra de Dios. A quien está escuchando usted, hermanos, de lo que yo estoy diciendo es al Señor. Y dice el apóstol Pablo, recibieron no como palabra de hombre, aunque la trajo un hombre, no recibieron la palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y fíjese lo que dice, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Hermanos, el evangelio trae salvación al incrédulo, pero también trae santidad al creyente. Usted podría decirme, oiga, pastor, aquí ya todos somos creyentes, ya todos hemos aceptado a Cristo, ya llevamos más de 10 años que somos cristianos. ¿Por qué sigue hablando de Jesús? ¿Por qué sigue hablando de que Cristo murió en la cruz del Calvario? ¿Por qué sigue hablando de arrepentimiento? Bueno, porque al creyente el evangelio trae santidad. Aunque todos aquí seamos creyentes, espero en Dios, recuerde que escuchar del Cristo resucitado a usted le va a traer santidad en su vida. Por eso Pablo les dice, la cual es esa palabra, ese evangelio que yo les traje, también actuó en nosotros. La cual actuó en ustedes, los creyentes. Porque ustedes, hermanos, vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Lo hemos platicado muchas veces esto, de quien recibimos rechazo cuando compartimos el evangelio, generalmente es de la gente que está a nuestro alrededor. Tu familia, tus amigos, la gente cercana. Pero el apóstol Pablo viene enseñándoles desde el versículo 1 y versículo 3 que él había sido sincero al traer el evangelio, lo había hecho sin máscaras, no con palabras bonitas que pudiera la gente lisonjeras, como dice el pasaje, sino de exhortación. Recuerde, hermanos, vivamos sin máscaras, agradando a Dios y no a los hombres.
Jesucristo, esa es la palabra encarnada. Juan capítulo 1, verso 1 nos enseña esto. En el principio era el verbo o la palabra, logos. El verbo era Dios y el verbo era con Dios. La misma palabra, Jesucristo. Así que cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, hermanos, estamos compartiendo lo que Jesucristo es. Dios con nosotros. Hebreos 1:1. Hebreos 1:1 nos enseña que Dios hablaba en el pasado a los padres por los profetas, les habló de muchas maneras. Les habló por sueños, les habló por visiones. Pero dice, en estos postreros tiempos, Dios nos ha hablado por el Hijo. La palabra. Y a veces, hermanos, despreciamos la palabra de Dios. Primero, no la leemos. Luego, el pastor o algún hermano está explicando la palabra y estamos haciendo otra cosa. Si usted está en casa leyendo la palabra, gloria a Dios, hermanos. No desprecies ese regalo que el Señor nos ha dado. Finalmente, Pablo conecta el sufrimiento de los tesalonicenses con el de las iglesias en Judea y en última instancia con la de nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes de Tesalónica padecieron por sus propios compatriotas, los mismos judíos. Cuando usted decide seguir a Cristo, puede enfrentar oposición y rechazo, burla de parte de las personas que se encuentran cerca de usted, sus vecinos, sus amigos, incluso su familia. El ministerio cristiano no se sostiene por el carisma de alguien, del maestro, del pastor, ni por las circunstancias favorables, sino por la predicación fiel de su palabra. Si te falta valentía, mira a Cristo. Él enfrentó la cruz por nosotros. Si nos falta amor y ternura para cuidar de los hermanos, miremos a Cristo. Él es el buen pastor. Si dudamos del poder de la predicación, descansemos en la palabra de Dios que actúa eficazmente, dando salvación al incrédulo y santidad al creyente. Si el sufrimiento toca a tu puerta, consolemos nuestro corazón sabiendo que Cristo ya venció y que la gloria venidera es incomparablemente mayor a lo que tú estás viviendo. ¿Recuerdan las palabras del apóstol de Dios al apóstol Pablo? Del Señor, cuando le dijo, Pablo le dice, quítame esto, este aguijón. El deseo de Pablo seguramente era que quería que Dios le quitara eso que él estaba viviendo para poder servirle mejor. Seguramente Pablo, Señor, si tú me quitas esto, si es la ceguera, seguramente podré escribir más cartas. Si es el dolor de cabeza por el resplandor, Señor, seguramente podré tener más tiempo. Si tú me quitas esto, podré tener más tiempo para compartir tu palabra. Pablo no estaba pidiendo que le quitara ese aguijón para poderse ir de vacaciones y llevar una vida más tranquila. Seguramente lo estaba haciendo para que él pudiera servirle mejor al Señor. No era malo. Y el Señor le contestó, en medio de lo que tú estás pasando, la situación que tú estás viviendo, que la salvación que te he dado te sea suficiente. Que mi gracia te baste. Eso fue lo que le dijo el Señor Jesús. Bástate
mi gracia, porque mi poder, en medio de la situación que tú estás viviendo de debilidad, mi poder se perfecciona. ¿Te gustaría ser instrumento de Dios para que el poder de Dios se perfeccione más? Yo le dije, Señor, yo quiero ser un instrumento tuyo para que tu poder se perfeccione. Y no es que no sea perfecto. El poder de Dios es perfecto, pero lo que está diciendo es, se perfeccione en nosotros. Recuerda el pasaje 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y no está diciendo que esa perfección va a ser, no vas a tener pecado y vas a ser como Jesús. No, está hablando de una perfección en donde Cristo se agrade de lo que nosotros estamos haciendo para su gloria. Vivamos sin máscaras, agradando a Dios y no a los hombres. Este pasaje nos muestra cómo el Evangelio de Cristo transforma tanto el carácter del que predica como la vida de aquel que escucha el Evangelio, dándole firmeza para perseverar en medio de la prueba. La palabra de Dios, hermanos, produce en mí como predicador y en usted, si predica la palabra, una transformación de vida. Y en aquella persona que escucha el Evangelio, produce una transformación para la eternidad. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Quiero concluir con lo siguiente. Vivamos sin máscaras, buscando agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Y no a los hermanos, no al pastor, no a la iglesia, primeramente a Dios. Y el Señor se encargará de que hallemos gracia delante de las personas. Incline su rostro, por favor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque nos permites estudiar esta primera carta a los tesalonicenses. Gracias, Señor, porque podemos ver cómo tu palabra, Señor, es expuesta fielmente por el apóstol Pablo, y así queremos hacer como iglesia. Primero, no tener máscaras. Que podamos vivir en el Evangelio sin esas máscaras, buscando ser sinceros, como lo fue el apóstol Pablo. Buscando, Señor, que tu palabra transforme nuestras vidas. Buscando, Padre Santo, agradarte primeramente a ti y solo a ti. No buscando agradar a los hombres. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para tu vida y que Dios haya hablado a tu corazón. Te invitamos a ser parte de nuestra Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Aquí encontrarás una familia en Cristo, dispuesta a caminar contigo en tu fe, y un lugar donde juntos crecemos en la palabra de Dios. Te esperamos en nuestra iglesia, ubicada en calle Diligencia sin número, en Lomas de Cocoyoc, Morelos. Cualquier duda, puedes contactarnos enviando un mensaje por WhatsApp al número 735-169-2383. Nos encantará conocerte personalmente. Te esperamos con los brazos abiertos.
Que el amor y la paz de Dios te acompañen siempre.